Muy buenas, este es Martín Leiderman. Estamos en el grupo de estudio de Ciencia y Teosofía Contrastada, siguiendo la Doctrina Secreta, volumen uno, parte tercera. Hoy es el 3 de septiembre del 2023, reunión 51. Vamos a estudiar la sección novena, la teoría solar. Bienvenidos a todos. Recuerden que es un grupo de estudio donde todos participan y expresan opiniones, preguntas, si tienen libros a la mano como el glosario o las cartas de los maestros, la voz del silencio o libros de mitología universal, de ciencia, etcétera, todo es bienvenido. Recuerden, es un grupo de estudio, no es una conferencia. Para comenzar, vamos al sonido inmortal de Milce. Gracias, Emilce, y con ese sonido comenzamos nuestro estudio. Ah, Como sabemos, estamos ahora en la sección novena de Ciencia y Teosofía. Recuerden que en la traducción original de la Kier le quitaron una o unieron dos secciones y este creo que es la octava, pero para nosotros esta es la novena, ¿verdad? Y estoy siguiendo la nueva edición de, que está hecho por la Sociedad Teosófica aquí en Pasadena, ¿verdad? Lo que era antes la sección americana. Ah, el, Fíjense que en la teoría solar ella va a continuar el último párrafo o las ideas del último párrafo de la sección novena, de la sección octava, donde el profesor, a ver, este es francés, Quatrefages, ¿qué les parece? ¿Está bien pronunciado? Quatrefages. No sé cómo se pronuncia eso, pero no lo quiero pronunciar en español. Quatrefages. Pero debe ser Quatrefages, casi con la R. Bueno, vamos a seguir el estudio. Él dice, y ella lo cita, recuerden que lo que estamos viendo también es cómo piensa Blavatsky y su pensamiento está en itálico. Eso es lo que ella subraya. Y ahí es donde está la teosofía y dice lo siguiente. Es muy cierto que no sabemos lo que es la vida. Es una palabra extraordinaria. ¿No le parece la vida? Eso es algo que es un misterio y aquí se dice, es un misterio. ¿Qué es la vida? Eso nos debe dar un escalofrío cuando pensamos en la vida en su forma abstracta y concreta. ¿Cierto? ¿Qué es la vida? Tenemos unas lindas charlas de Carlos donde nos muestra que la vida organiza las cosas. Carlos, ¿te parece? Está más o menos bien dicho. A ver, puedes decirlo en tus propias palabras. Es que para que practiques la mandíbula. Dale. Disculpa. A ver. No, las ideas que presentan algunas corrientes de la ciencia actualmente con los sistemas autoorganizados nos muestran que todos los fenómenos de la vida, todos los seres vivos se autoorganizan de alguna manera. Es decir, hay patrones de organización que emergen y que representan fenómenos que no pueden explicarse simplemente por el agregado de las partes, sino que hay algo más que está por ahí, que es lo que hace que el ser esté vivo. Justamente había en la, bueno, es parte de, digamos, de lo que es esta teoría, ¿no? Y justamente una de las cosas que algunos de estos científicos intentaron responder es precisamente qué es la vida. No cómo se originó, que eso todavía está lejos y lejos, Ujú. pero simplemente qué es la vida, cómo defines lo que es para la ciencia un Claro. ser vivo, cómo diferencias un ser biológico o un ser vivo de un ser de algo que es inanimado, aparentemente, ¿verdad? Ujú. Gracias. Bueno, Esas ideas de la autoorganización. Recuerden que auto es la palabra griega de self, ¿verdad? Que viene de arriba, ¿verdad? Aunque es en sí mismo, pero es
la idea griega de auto hay que estudiarla. Emilce, Si quieres, les leo lo que dice vida en el glosario. por favor. Dice, todo es vida y cada átomo, hasta el polvo mineral, es una vida, aunque está por encima de nuestra comprensión y percepción. La vida se halla en todas partes del universo, como se halla también en el átomo. Eso lo dice la doctrina secreta en el tomo 1. Dice, todo es orgánico y vivo, y por lo tanto, todo el mundo parece ser un organismo viviente, dice Paracelso. Y afirman los ocultistas que todas las fuerzas admitidas por los sabios tienen su origen en el principio vital, la vida, una colectivamente de nuestro un principio vital, la vida, una colectivamente de nuestro sistema solar, siendo la vida con mayúscula una parte, o mejor dicho, uno de los aspectos de la vida única y universal. Realmente la vida es la divinidad para Brahman, más para manifestarse en el plano físico debe ser asimilada y como el cuerpo físico es demasiado denso para ello, ha de tener un intermediario que es el cuerpo astral o Linga Yarira. Y nada más. Gracias. Hay tantos elementos de estudio ahí, ¿verdad? Ah, gracias, gracias, gracias. Hay 6 personas que quieren entrar. Ok. Bien. Permiso, porque Dime. me puse a, yo esto me lo había puesto a pensar Ujú, y digo, ¿y qué somos nosotros? Nosotros somos también un paquete de energía. ujú. ¿Y en qué nos diferenciamos de paquete como somos un paquete de energía? También la piedra y también un árbol. ¿Y cuál es la diferencia que tenemos nosotros? La vida, ¿no? Ellos también tienen vida. Ujú. Yo digo, ¿no será nuestra conciencia de que somos conscientes de que estamos viviendo? Y eso, gracias, creo que a cuando nos dieron la mente, porque antes no podíamos pensar y, y, y darnos cuenta de que estamos vivos. Gracias. No sé, Entonces estás Se habla hablando de que autoconciencia. auto, Esa Autoconciencia. es la ah, autoconciencia, claro. entonces gracias, Carlos, autoconsciente es la palabra. Estás hablando de que una vez que la vida se manifiesta en un Manvantara, entonces el, hay una jerarquía natural en la naturaleza, ¿verdad? Donde la vida se expresa de acuerdo a esa evolución de la forma donde el espíritu se manifiesta más y más y más, ¿verdad? Complejamente. Algo así, ¿verdad? Es la evolución del espíritu paralelamente con la materia. Gracias, Emilce. Gracias por traer el glosario y tus ideas. Muy bueno. Entonces, continuamos. También habla él de una fuerza bajo la influencia de otra fuerza. La vida, la fuerza. Miren, estudiando teosofía, las palabras claves, como la vida, tienen que hacerlos vibrar de una manera a que la mente se llene de imágenes, de energía. Esas imágenes, y así hay que estudiar humildemente, les comparto esto. Ah, cuando adquieren o cuando les llegue una imagen, ya sea hablando a voz alta de una palabra como la vida o leyéndola y la mente se llena de imágenes, ahí hay que slow down, hay que detenerse y contemplar esas ideas. Ahí viene la creatividad. ¿Lo ven? Contemplar las ideas que son innatas en nuestra alma. Esa es la alma divina, el que llamamos el Buddhi, ¿verdad? El alma universal, parte del alma universal, que iluminando a la mente, manas Tajasi, entonces podemos contemplar esas imágenes y aprender de ellas y expander lo que conocemos.
Para expander tenemos que tener vocabulario y ese es el problema. Para eso estamos estudiando eso. ¿Entienden lo que les estoy diciendo? Cuando lean una palabra fundamental, no la lean, léanla tranquilamente para que nuestra mente adquiera una imagen arquetípica. Y esa imagen arquetípica, deteniendo y observando, puede uno entonces observar e iluminarse por la fuerza de esa idea arquetípica. ¿Ven cómo hay que estudiar teosofía? Esto no es mental, esto es espiritual, esto es intuitivo, esto transportarse a un mundo más allá de lo intelectual, ¿verdad? Aunque comienza uno mentalmente, ¿verdad? Leyendo una línea, oyéndola, etc. Cuando hagan eso, va a pasar algo que en la voz del silencio está descrita como practicar los siddhis superiores. Recuerden que los siddhis superiores están descritos en las primeras páginas de la voz como aprender a oír, aprender a ver, aprender a comprender. Estos son siddhis superiores que están desarrollados por los adeptos, los bodhisattvas. Nosotros tenemos que practicarlo. Y este es un principio de la práctica de esos siddhis superiores. ¿Lo ven? Se les llena de ideas y uno las oye, las ve, las comprende y comienza a trabajarlas. Es algo muy importante, por favor. Si no si no han tenido esa experiencia, deténganse ya y vean cómo la mente se llena de imágenes poderosas, iluminantes y transformativas. Bien, vamos a seguir estudiando. Entonces, cuando encuentran una palabra muy importante que es básica para la teosofía como la vida, lo primero que yo hago es ir recuerden, a las estancias de Xi'an y ver dónde salieron, dónde están. Y, y aquí tenemos, vamos a ir a la estancia 1, me parece, que ahí es donde aparece la primera vez, creo que esto ya lo hicimos. 7 estancias, me cambiaron la manera como Adobe trabaja. Fíjense cómo nos describe am, la palabra vida en las estancias 100. ¿La encuentran? Y la vida palpitaba, era así, la vida. Y la vida pulsaba inconscientemente en el espacio universal. Esto significa que siendo la estancia 1 o primera, la descripción del todo uno del universo en Pralaya, encontramos que ya la vida está en Pralaya. La palabra vida, ¿verdad? ¿En qué condición está? ¿Alguien tiene una manera de explicar esto en español? Y la vida pulsaba, palpitaba, ¿verdad? Estaba, Inconscientemente en el espacio. ¿Quién quiere expresarlo de otra manera? Esta es estaba la la, vida en Pralaya. Carlos, sí, disculpa. no, no, al contrario, que estaba latente como en una semilla, que estaba latente, no estaba expresada, no estaba manifestada. Entonces, palpitaba inconsciente, nos dice dos cosas. Primero, no existían los fenómenos de la conciencia, estaba ella, no, todo lo que hubiera desarrollado en un Bambántara estaba de alguna manera latente, no, no quizás perdido del todo, pero la otra palpitaba, Ujú, palpitaba la idea de ciclo, es decir, que dentro del pralaya, aún dentro del pranaya existe estados que se van sucediendo, como cuando dice en la estancia 1 mm, el eterno ancestro, padre madre, había dormitado durante 7 la eternidad Eternidades. envuelta en sus 7 invisibles vestiduras, había dormitado una vez por 7 eternidades. sí. Eso. ¿Eh? Es que es como es arriba, es abajo. Nosotros cuando dormimos estamos vivos también. Mm. Es Sí. igual. Entonces ahí está la analogía de ¿verdad? El universo es como análogo Claro. ser humano.
Y Exacto. recuerden, las dos palabras que se usa para el universo es eterno y periódico. Y el ser humano es eterno periódico. En esa periodicidad también hay otra analogía que compara lo de arriba con lo de abajo. Eterno y periódico, el uno y la multiplicidad. The one and the many. Lo mucho y lo uno. Entonces, el universo es uno y eterno en su estado de pralaya. El ser humano es eterno y uno, y ahora es una mónada en absorción en el uno, ¿verdad? En ese estado de pralaya. ¿Cómo encontramos la vida? Una. Tenemos la mano de Daniel, por favor. Daniel. Sí, hola, gracias. Gracias. No, quería decir que a mí lo primero que me dice este texto, la vida pulsaba inconsciente en el espacio universal, es que la información del Manvantara anterior no se ha perdido. Mm, Está allí. Una manera de decirlo, con analogías, que pulsaba, porque pulsaba es una frecuencia y nosotros, nuestro lenguaje burdo y poco sutil, pues son vibraciones, ¿no? La información la pasamos por vibraciones, sean eléctricas, sean a través del sonido o lo que sea, ¿no? Es una analogía. Pero sí que la palabra inconsciente la encuentro particularmente interesante porque dice que esa información que se ha recogido en todos los seres que han evolucionado en ese Manvantara y que ahora se ha integrado en el periodo de reposo o pralaya, no hay sujeto y objeto, si es como si todo se integra en el uno, ¿no? Y forma parte del uno, con lo cual ya no hay conciencia. Esas son las dos cosas que yo veo en gracias, estas cortas gracias. palabras. ¿Ven como leyendo algo teosófico, la mente se llena de imágenes, de ideas? Y si uno se detiene y las contempla, como nos dice la voz del silencio, Dharana Dhyana, ahí es donde comienza uno la vida mística. Enrique, por favor. Perdón, hay que recordar que cuando alguien está anestesiado, que eso tiene varios niveles de pérdida de conciencia, el corazón sigue pulsando. O sea, si lo ves desde fuera, aparentemente está dormido o hasta muerto, pero te dicen, no, no está muerto, hay un pulso, ahí solo está dormido, está sin conciencia, la conciencia está descansando. O sea, hay conciencia dormida, conciencia despierta, pero el pulso está en ambos estados. Bueno, es otra idea adicional. Claro, y ahí está la periodicidad y muy, Claro, muy, muy interesante. el pulso no acaba, pero sí acaba el conciencia, sin conciencia, despierto, Claro. dormido. Otro pedacito de información para nuestro rompecabezas. Es, qué interesante, ¿verdad? Lo que estamos estudiando en este momento, y la idea es que en la doctrina secreta, en la teosofía, en la sabiduría divina, la vida no tiene comienzo, es eterna, pero se manifiesta en el Manvantara. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la vida es eterna y periódica. Cuando es eterna, pulsa inconscientemente en el espacio universal, etcétera. Hay otras maneras de explicarlo y ustedes lo han explicado muy bien. Pero cuando el universo comienza su manifestación, Manvantara en sánscrito, entonces ahora es, en vez de la vida una, es la vida manifestada en los organismos, en las cosas. ¿Estamos de acuerdo? Sistemas solares, nebulosas, átomos, moléculas, y infinitamente pequeño e infinitamente grande como la galaxia, etcétera, y cosas que ni sabemos todavía. Entonces, la vida, recuerden, teosóficamente, y por favor de ahora en adelante, exprésenla de esta manera, esto es teosofía. Hay que reconocer la verdad en esto, la vida es eterna y periódica. ¿Y cómo se manifiesta? Uno y mucho. One and many. ¿Cómo dicen mucho? Many. The one and the many. Eso es Plato. Eso es Platón. Yo diría que en español sería el uno y la multitud o lo mucho. No sé. Tengo que leer más a La Platón. diversidad, la diversidad.
diversidad, la vida una y diversa. Pero la idea es esa, ¿verdad? Hay una unidad en Pralaya y tenemos que, y se manifiesta en la multiplicidad, ¿verdad? Diversamente. Entonces, si mantenemos esas dos ideas en nuestra alma, cada vez que pensemos en la vida, lo que ella va a traer, el arquetipo de la vida, ¿verdad? Es en nuestra mente imágenes luminosas. Luminosas significa que nos va a dar conocimiento si las contemplamos. Eso es sabiduría. ¿Estamos? De ahora en adelante, ¿qué es la vida? Una y múltiple y eterna y periódica. Eso es lo que es la vida. No, no comienza, pero hay un comienzo en la manifestación periódicamente. ¿Cómo representan lo que es eterno y periódico? Eso fue un ejercicio que hicimos. Daniel me acuerdo que dijo que era un círculo, muy lindo, ¿verdad? La serpiente que se muerde la cola, algo que es eterno y periódico. A mí me gusta una línea con, como la corriente eléctrica, ¿verdad? Sí, ya se me olvidó la palabra, sinusoidal, ¿verdad? Que es arriba y abajo y una línea que es eterna en el medio. Hay muchas, ¿cómo la representan ustedes? Aquello que es eterno, ¿qué imagen les da a ustedes eterno y periódico? Esto es teosofía, recuerden. Evocar algo, el arquetipo. Tenemos dos manos, a Marlon no ha hablado y después Enrique. Marlon, bienvenido. Muchas gracias, hermano. Fíjese que ahora que usted dijo de la línea esa de que sube y baja la función sinusoidal, Y eso la es lo línea en mismo el que un centro. círculo, querido hermano. Oh, ya. Ujú, Era solamente para llamar la atención en eso, que digamos, el círculo y la función sinusoidal son lo mismo. ujú, Cuando la vemos ujú, en un diagrama XY, entonces lo que aparece es esa línea curva que sube y baja. ujú, Pero ujú. cada uno de esas, digamos, ciclos, una parte arriba y otra parte abajo, cuando se juntan son un círculo, repetido hasta el infinito, ¿verdad? Muy lindo, ¿verdad? Eso era lo que quería Gracias. decir, hermano. Muy- Fíjense, todo esto hay que mantenerlo en nuestra alma, en nuestra mente, cuando hablemos de estas imágenes. Enrique, por favor. El micrófono. Perdón, es que me había quedado alta, arriba la mano. No, no iba yo a hablar, perdón. Bueno, Es pero que eso es estoy en tu el calma. A teléfono. ver, di algo. Déjenme bajarlo. Es, es tu calma, Enrique, di algo. No, ok. Tenemos a Adela o Carlos. Debe haber calor ahí, Adela. O Bueno, quizás, o ah, quizás es Carlos. ya. BTU. A ver, efectivamente, yo siempre representaba mentalmente o en gráficos el Pralaya y Manvantara, efectivamente con ciclos donde aparecen, desaparecen, así que se prolonga en el tiempo. Pero resulta que eso tiene el problema de que nos cuesta imaginar el papel o la pantalla o lo que sea infinitamente desde atrás e infinitamente hacia adelante. Entonces, la otra vez, hace algunas sesiones que hablamos de este tema, se me ocurrió que asociarlo con algo que se utiliza en ingeniería cuando se estudian las corrientes eléctricas, por ejemplo, la trifásica o la corriente monofásica, y que es representar en esto se representan la tensión, que va variando con el tiempo también de hacia arriba y hacia abajo, como vectores que van girando, que es lo que decía Marlon, que el círculo y la representación sinusoidal son lo mismo, porque en realidad la representación sinusoidal es como una proyección de cómo se va moviendo, es un vector en ese círculo. Entonces, creo que ahí es más fácil, bueno, es más fácil entre comillas, ¿verdad? Entender, pero nos da un poco más de idea, entender y podemos visualizar mejor que eso
bueno, pues va girando, ¿no es cierto? O sea, va dando vueltas, pasando por estados donde está en latencia y estados donde luego está expresado. Claro. Y luego, si podemos adornarle y pensar en más cosas, por ejemplo, si este vector representara con su longitud el desarrollo de las potencialidades, pues entonces según va girando, lo que vamos teniendo es una espiral. Es decir, que cada vez es más amplio, por decir alguna cosa. Entonces yo creo que sí que a veces estamos muy limitados por una representación o un modelo muy lineal o muy cartesiano, digamos, en las coordenadas X, Y, Z, así de todo, pero como decía Einstein, la representación adecuada es la que te produce una belleza intrínseca en el caso de él decían las ecuaciones, pero yo creo que en todo esto, ¿no? Ujú. Esa es la idea. Gracias, gracias. ¿Cómo? Entonces, cuando vayan a museos, vean símbolos, etcétera, y encuentren un símbolo que exprese esa idea, lo eterno y lo periódico, contémplenla. Para eso vamos a museos y vemos y tenemos libros bellísimos y un internet fabuloso, ¿verdad? Ah, cuando deténganse y contémplenlo. ¿Cómo usa Blavatsky la idea de eterno y periódico? En la primera página del proemio nos dice que en un círculo blanco, en un fondo oscuro, es el cosmos en la eternidad. En la segunda ilustración de ese libro mágico, ¿se acuerdan ese manuscrito que nada lo afecta? Por aquí lo tengo una copia. Bueno, no sé si ustedes lo tienen. Le pone un punto en el centro y dice, aquí comienza la manifestación. Entonces, cuando Blavatsky con imágenes está explicando, las palabras son pocas, pero las imágenes son eternas, nos dice que el punto en el centro del círculo con el fondo oscuro es la imagen que ella usa en el proemio para hablar de lo eterno y lo periódico. Interesante, ¿verdad? Entonces, si eso no nos atrae, quizás un día viendo un libro hermético, alquímico, egipcio, etcétera, vemos una serpiente que se muerde la cola. Dice, ahí lo veo lo eterno y lo periódico. Pero no solamente véanlo, hay que describirlo. ¿Por qué? ¿Verdad? Y comiencen a trabajar las ideas arquetípicas. Las ideas arquetípicas. ¿Está bien? Así se estudia, ¿verdad? Contemplativamente, tomándose su tiempo. Entonces, estamos en este momento en la estancia 7. ¿Quién es el que está hablando para quitarle el volumen? ¿Alguien? Sí, por favor. No, no es personal, ¿verdad? No tomen estas cosas personales. Entonces, en la estancia 7, fíjate que cambiamos la palabra he aquí por la palabra contempla. La palabra en inglés es behold, una palabra muy mística, muy bella en inglés, behold, que se puede traducir he aquí, pero es un poco más concreta, he aquí, ¿verdad? Aquí tienes algo. Pero esto es con los ojos del alma, contempla, ¿verdad? Comienza diciendo, contempla el principio de la vida sensible, informal, sin forma, no sé si informal es español, sin forma, sin estructura, ¿verdad? Aquí comienza la vida que se está manifestando. Esta es la estancia que describe eso. Anteriormente describió en Pralaya, mostró el universo manifestándose, ahí está la vida, por supuesto, combinada con la luz, y ahora está la vida. ¿Cuándo nos habla de la vida? Cuando dice contempla, cuando Blavatsky escribe la palabra contempla, behold, observa con los ojos del alma, este es nuestro trabajo. Hay que tenerlo enfrente de nosotros, leerlo varias veces porque cada palabra tiene que tener su sentido para que la mente lo comprenda. Y vamos a ver si lo vemos, la vida.
el principio, el comienzo de la vida sensible, pero todavía sin estructura, sin forma, pero la vida es eterna. Ahora se está manifestando. Recuerden, cuando oigan la palabra o lean la palabra vida, inmediatamente eterna, periódica, una y multitud. Bien, y agreguen todo lo que saben de la vida, póngalo en un todo, contémplelo como una unidad, y esa es la idea de la vida. Y eso es lo que tienen que mantener en el alma, no las palabras, pero la iluminación de la idea arquetípica de la vida. Seguimos. Contempla el principio de la vida sensible sin forma. Primero el divino, el uno que procede del Espíritu Madre. ¿Qué significa esto primero? Estamos contemplando el principio, el comienzo de la vida tomando forma, pero todavía está sin forma, sin estructura. Primero el divino. ¿Qué nos quiere decir aquí? ¿Alguien? Bien. Recuerda que les voy a dar como 1 hora y media para que tomen la palabra, así contemplen. Gracias por sonreír. Chiste malísimo. Carlos, la mano. Sí. Bueno, pareciera que está, o sea, según parece, está describiendo una secuencia. Y entonces dice, da un orden de causa-efecto. Es decir, de quién causa a quién. Y entonces dice, primero el divino. Y creo que se refiere a que es la causa primero, la causa, el logos de todo, justamente. Y ven la vida ahí. Ahí hay que ver la vida, ¿verdad? Esa es la idea. Aquí viene la secuencia, bien dicho. El principio, el comienzo tiene su secuencia. Porque ahora esa secuencia va a ser, si uno quiere, numérica o geométrica. Del punto a lo mucho o del 1 a una serie de números. Ahora la podemos poner jerárquicamente. Perfecto. ¿Lo ven? Primero, lo divino, el divino. Recuerden que yo no tengo la traducción a la mano en inglés y no sé si esta preposición él está en inglés, the divine, quizás, no sé. Pero eso hay que tener cuidado con esto. Estas las estancias decían. El uno, ya sabemos que lo divino es uno, que procede del Espíritu Madre. ¿Qué significa eso? El punto en el círculo. ¿Bien? El punto en el círculo. El uno siempre es el punto. El punto está descrito en el proemio. Recuerden, el proemio nos, nos, nos proporciona el vocabulario elemental de la teosofía. Elemental no significa fácil, significa los elementos para podernos comunicar teosóficamente. Dediquen el más tiempo posible para estudiar el proemio y estudiarlo de esta manera. Busquen las ideas fundamentales, tómense su tiempo con ellas. Entonces, el uno que procede del Espíritu Madre. El uno es eterno y periódico, el Espíritu Madre es eterno y periódico, la vida es eterna y periódica. Está todo junto, el uno y la multitud. Cuando se habla de uno, cuando se habla de Espíritu Madre, lo único que podemos contemplar es el estado de pralaya en reposo, porque en actividad esto está velado por el círculo blanco, Avalokiteshvara, Prakriti, Maya, etc. ¿Lo ven? Entonces de ahí que nos dice Blavatsky, el primer logo es inmanifestado, es el uno, el punto en el círculo. Inmanifestado significa que estamos en la estancia 2. Estamos del pralaya al Manvantara, que es la estancia 3. ¿Estamos de acuerdo? Del estado de reposo al estado de activo. ¿Por qué? Ya teniendo un punto, en nuestra mente aparece la imagen de manifestación. ¿Estamos de acuerdo? Pero no se ha manifestado nada todavía en ese estado. Está el punto en el círculo. Más o menos. ¿Entienden esa idea? Esto es fundamental para entender, comprender la idea de lo eterno. Lo eterno tiene dos unos, que es
el estado de absolutividad y el estado de inmanifestación, que es la misma. Son iguales. ¿Estamos bien? A ver. Quiero que cuando digan que están bien es porque se graduaron en esta idea. Georgina, ¿estamos bien? Sí, sí. Sí, ok. El punto inmanifestado. Y entonces tiene una cara en Pralaya y nos muestra que viene un Manvantara. Por decirlo así, la segunda cara. El punto no tiene cara, pero la idea. Estamos trabajando con ideas abstractas. Hay muchas maneras de verla, por favor. Busquen la suya. Muy importante. El uno es parte de lo eterno y periódico. Bien. Entonces estamos viendo la vida. Primero, lo divino, el divino. El uno que procede del Espíritu Madre. ¿Entienden lo que es el Espíritu Madre? Ahí tenemos el eterno pariente, tenemos el círculo y el uno está ahí, el punto. ¿Cómo se describe el punto en manifestación llegando a la manifestación? El germen, la raíz, la causa, la raíz de todo, la causa de todo, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Son palabras muy importantes que deben traer ideas a la mente. ¿Cómo describe al Espíritu Madre aquello que es raíz sin raíz, causa sin causa? No es el punto, pero tiene el punto. ¿Estamos? Es el círculo blanco. Ahí es donde está todo. Ese es el misterio del espacio. Recuerden que en la primera, y esto es como yo lo interpreto, la primera ilustración, el proemio, es un círculo blanco en un fondo oscuro. Ahí nos da ahí hay dos elementos de trabajo, aunque es la primera idea. Ahí está el 2. Un fondo oscuro y un círculo blanco. ¿Estamos de acuerdo? Hay dos ideas, un círculo blanco, un fondo oscuro. ¿Cómo llaman al círculo blanco? Ella lo dice cosmos. ¿Cómo llama al fondo oscuro? Eternidad. Un misterio, no se puede hablar. El cosmos en su eternidad. Muy interesante, ¿verdad? Contemplen estas ideas, deténganse y ahí van a usar una parte de nuestro mundo místico interno, que es Manabudhi. No hay palabras para describir esto perfectamente. Entonces hay una intuición que la ve de todos los lados. Ese es el CD que tenemos que desarrollar en nosotros, místicamente. Místicamente, por favor, trabájenlo, lo lean, trabájenlo espiritualmente, místicamente. Daniel, por favor. Sí, pregunta. A ver esta interpretación. O sea, en esta estancia está recalcando que lo divino hace una evolución un tanto extraña, porque es retrógrada, ¿no? Hacia abajo. Uh-huh. ¿No? Lo está recalcando y supongo que luego esto convergirá con la antropogénesis, que es una evolución de abajo para arriba, ¿no? Está poniendo todo el énfasis Elena Blavatsky en la interpretación que hace, que está bajando, ¿no? Y entonces, por eso pregunto si el divino, ¿no? Que es uno, que es este punto, entonces si el espíritu madre o el mother spirit, ¿no? Entonces es Atman, simboliza como Atman, y entonces dice el espiritual, ¿no? Para nosotros es Atma Buddhi, o sea, el 2, ¿no? Y luego viene el 3, el 4, que incorporando cada vez un principio más hacia abajo, ¿no? ¿Es eso correcto? Sí, está manera de bien, entender esto? es una imagen que explica esto, ¿verdad? Y le vas a agregar más y más y más, porque puedes en realidad hablar toda la vida de esto. Entonces, es una idea, te proporciona una imagen, tienes que ahora estudiar la imagen, agregarle más, quitarle algunas cositas, y ahí está la idea luminosa, ¿verdad? De esto. Ahora bien, cuando hablas de secuencia, no me acuerdo la palabra que Carlos usó, la jerarquía, secuencia, pero es una serie, ¿verdad? De arriba hacia abajo. Comienza con el 1, hablaste del 2, el espiritual, ahora viene el 3, el 4, el 5. Cuando tienes una serie, esa serie, aquí viene el estudio de Parménides de Platón. Esa serie es de arriba hacia abajo,
¿verdad? Entonces hay una jerarquía donde el uno es lo más superior y lo más antiguo, ¿lo es? Superior espiritualmente, antiguo en edad. Eso hay que tenerlo presente cuando hablamos del uno. Proviene del todo, del espíritu madre. Hay que meter en el uno la idea de que de dónde proviene, de dónde está, qué es, dónde emerge, mejor, una palabra mejor, y qué es su función, el dos. Dentro del uno está el dos. Si ves el círculo, ves el yin y el yang, ese es el dos ahora. ¿Lo ves? Etcétera, etcétera. Entonces, tiene en esa progresión, a medida que estableces la secuencia, tienes que verlo espiritualmente, formalmente, no hay tanta estructura, no hay tanta forma física, por decirlo así, y ese es el gráfico final que nos da en la mónada mineral Blavatsky. ¿Lo ves? Donde están las dos líneas. Descenso de la materia, del espíritu en la materia y el ascenso del espíritu en la materia y la conciencia, etc. Ese es un buen trabajo que estás haciendo y que todos tenemos que hacer, es estudiar ese gráfico y expanderlo, ¿verdad? Entonces sí, está muy bien. Entonces tenemos una secuencia. En esa secuencia, ¿qué es lo que estamos estudiando? La vida. ¿Cómo se está manifestando la vida? En esa secuencia que ahora va de arriba hacia abajo, jerárquicamente, antiguo a joven, ¿verdad? Ah, espiritualmente el uno es lo más superior que podemos comprender. Ya cuando tengamos el 7 ya estamos nosotros, ¿verdad? Septenarios, etcétera, en otra clave. Más o menos, Daniel? ¿Sí? Ok, ok. Ahí vamos. Pero ven cómo esto proporciona o nos da ideas para estudiar. Aquí viene el proceso y nos da palabras para, nos da los verbos, las palabras del proceso. Procede, emanando, proceden. ¿Lo ven? Estos son partes, palabras, verbos de acción donde nos describe cómo el universo se manifiesta. Y son palabras muy interesantes. Busquen sinónimos y antónimos para que entiendan al proceso de manifestación y de disolución. ¿Estamos? Ahí están los dos procesos. Ahí están las dos esvásticas. Una que va de lo superior al inferior y de lo inferior al superior. La serpiente que se muerde la cola hacia la derecha, hacia la izquierda, etcétera, etcétera. Entonces, continúa. Estos son los triples, los cuádruples hacia abajo. Ahí está abajo, ¿lo ves? Arriba, abajo. Es la serie. Los hijos nacidos de la mente, eso es un tema fascinante, Manasaputras, del primer señor. Habla del primer, hay una secuencia, ¿verdad? De 1, 2, 3, la escala descendiente. Los 7 resplandecientes, un tema fabuloso, los ají. Ellos son tú, yo y él, hola nu, muy importante. Contemplen esto. No lo vamos a estudiar ahorita porque no es el tema. Los que velan sobre ti y tu madre tierra. Aquí viene la madre tierra, aquí viene nuestro planeta. El rayo 1 multiplica, esto es muy importante lo de la madre tierra porque lo va a volver a tocar en el tema de la teoría solar. El rayo 1 multiplica los rayos menores del rayo 1, recuerden, rayo 1 es el 1, menores es la multiplicidad del rayo, el 1 de one and the many, el 1 y la multitud, lo que es eterno y periódico. La vida, aquí viene el axioma oculto. La vida precede a la forma. Esta es la línea que debemos decir en todas nuestras conferencias de ciencia y teosofía y misticismo. Y yo sé que muchos de ustedes lo han dicho y yo he oído varias de algunas de ustedes y la vida precede a la forma. La vida no comienza en la manifestación. La vida es eterna y periódica, recuerden, pero precede a la forma. Esta palabra precede a la forma.
Recuerden que la forma está compuesta de prakriti, materia, pero materia es eterna y periódica. ¿Estamos de acuerdo? Si tienen problema con esta idea, por favor, este es el momento de levantar la mano, porque la materia es eterna y periódica. Mula prakriti y prakriti. Mula prakriti, el aspecto eterno, ¿verdad? El aspecto dual del absoluto, que es eterno y periódico. ¿Alguien tiene la mano? Oh, ok, Carlos. Recordaba que en el proemio, Ajá. cuando describe la secuencia de la aparición del primer logos, el segundo logos, etcétera, con los diagramas del círculo, con el punto del círculo, con el punto, luego el diámetro. Cuando habla de la aparición del diámetro, la línea horizontal que separa ambos, describe que, bueno, es la dualidad esencial, ¿no es cierto?, lo que decimos de la raíz del espíritu y la raíz de la materia, que van a dar origen luego pues a la otra línea vertical que representa, como dice Mahat, la mente universal que se manifiesta. Ahora bien, bueno, cuando habla precisamente de la vida, ella hace, yo sé que ahí tenemos a lo mejor alguna diferencia en la interpretación, pero ella dice del segundo log que es espíritu, materia, y dice vida. Entonces, para mí, tal como yo lo veo, justamente vida es tanto espíritu como materia, porque por otra parte decimos que no hay espíritu sin materia ni materia sin espíritu. Claro, claro, claro. Entonces, vida podemos asociarla con esto, que es espíritu, tanto espíritu como materia, alguna graduación, alguna manifestación o expresión de lo que es el Purusha, de lo que es el espíritu, y alguna manifestación o algún grado de lo que es Prakriti. Pero yo diría, materia es espíritu solidificado, una cosa así. Sí, por decirlo así. Y eso es místicamente porque no estás separando dos cosas. Estás diciendo es lo mismo, ¿verdad? Que Claro. es la idea mística. El científico, quizás teosófico, oculto, lo ve como dos cosas, polaridad, ¿verdad? Pero el místico lo ve como uno, porque el místico tiende a la unidad de todas las cosas. Entonces, Adela, te graduaste de mística. Eso es interesante, ya estás lista para la voz del silencio. Pero lo ves, así. Hay gente que dice, eso es uno, no tengo que ver la manifestación, yo sé que es uno. Otro dice, no, yo quiero estudiar las dos cosas separadamente. Entonces hay que tener eso, uno y mucho. Todo es uno, todo es uno. Espíritu y materia es uno. Para Brahma Mula Prakriti es uno, en realidad. Sin embargo, se estudian separadamente, que es lo interesante, ¿verdad? Bueno, esa es la diferencia entre la Advaita, la Vedanta Advaita, y la filosofía de la yoga, que la filosofía de la yoga parte de la dualidad, y hay algunas escuelas como, o religiones como el zoroastrismo que parten de esa dualidad, pensando que es una dualidad esencial, no ocupándose, digamos, de entender que son realmente la misma cosa, son como la cara y cruz de una moneda, no puede haber una moneda que solo tenga cara o que solo tenga cruz. Entonces, en Buena cambio, analogía. en la Advaita, en la filosofía de la Advaita, y los maestros dicen en una de sus cartas, dice el maestro KH, no somos Advaitas, en la carta 10 justamente, o 88 cronológica, dice, no somos Advaitas, pero compartimos esta idea, ¿no es cierto?, de que justamente tanto materia y espíritu son como los dos aspectos de la misma cosa. Uno es función, conciencia, que si llegará a ser conciencia, autoconciencia, todo con el intermediario de la mente y todo lo que quieras, y la otra es el vehículo, es la materia, es lo que se necesita para poder implementar esa función. Gracias. Eso es
No, eso es un dilema, pero creo que entenderlo bien, o bueno, entenderlo, o por lo menos aproximarnos, meditar sobre ello, es extremadamente interesante porque nos permite conocer no solamente el misterio de nuestro ser, sino también el misterio de todo, prácticamente. Gracias. Porque cuando pensamos en un cristal, en un átomo, tú decís, bueno, estos son átomos, son neutrones, electrones, protones que están ahí, no sé cuánto, que se combinan y tal, pero tú dices, pero ¿y qué hay detrás de esto? ¿Qué expresa? ¿Qué función Ujú, expresa? ¿Qué hace esto? ujú, Pero lo mismo es cuando lo extendemos a la Tierra. Ahora, con la hipótesis Gaia que dijo, que formuló James Lovelock, que murió el año pasado, murió hace poco, él decía, las condiciones de las físicas de la Tierra, es decir, la concentración de los gases de la atmósfera, la temperatura, los fenómenos que ocurren, todos los ciclos de realimentación que ocurren con las sustancias, con el calcio, con el carbono, con la sal, por ejemplo, etcétera. Dice, están Gaia, el planeta, como si fuera un organismo, ujú, dice él, como si fuera un organismo, ujú, dice, los regula con las mejores condiciones para la vida. mm, Y eso es extremadamente interesante porque dices, ves que, claro, la vida habla de la vida biológica, ¿verdad? ah, ah, Pero decir, claro, pero ¿qué es lo que hace que todo funcione como un todo? ¿Qué es lo que hace que todos esos ciclos del agua, del calcio, de todo esto funcionen de tal manera que la vida prospere? Porque, por ejemplo, la atmósfera, pese a las perrerías que estamos haciendo nosotros con las emisiones de dióxido de carbono, durante millones de años se ha mantenido sumamente estable. ujú, Pero ujú, las proporciones, por los análisis que se hacen de los arqueológicos y de los restos de las investigaciones, pues se ha visto que efectivamente sí, hubo una época donde había mucho oxígeno y tal, pero es que se ha mantenido luego con el nitrógeno predominante de una manera muy constante, porque con la mezcla de gases bastante constante, porque esa es la que viene justamente mejor para la vida. Si hubiera más oxígeno, se quemaría, o sea, todo directamente sería oxidado y las reacciones serían brutales y no daría lugar a la vida. Si hubiera mucho menos oxígeno, no habría el vehículo para la energía. Recordemos que el oxígeno es el vehículo para la energía, el celular, la célula y ujú, todo. Y entonces hay un Un balance, equilibrio. hay un equilibrio, pero además no es un equilibrio estático, sino un equilibrio homeostático, un equilibrio dinámico, ujú. que es maravilloso. Interesante. Entonces ahí vemos que efectivamente la vida hay espíritu, conciencia, como queramos llamarle, por un lado, y materia por el otro, y ambos son como los dos aspectos de ello, ¿no? Gracias, gracias, Carlos. Tenemos a Emilce y después a Enrique que tenía la mano. Quizás no. Yo me encantó algo que leí en la doctrina que dice que la materia no es otra cosa que la secuencia de nuestros propios estados de conciencia y el espíritu una idea de intuición psíquica. Mm, Entonces yo me puse a ver que este estado de conciencia, ¿a qué se refiere? Depende ese estado de conciencia de la sabiduría, ujú, de la voluntad y del amor que llevamos para poder comprender la vida una. claro. Porque eh, la sabiduría no es el acúmulo del conocimiento, sino para qué lo uso, para la comprensión. Bueno, nada más. Gracias. ¿Puedes volver a leer la primera parte? ¿La materia es qué? La materia no es otra cosa que la secuencia de nuestros propios estados de conciencia. Ok, vamos a Y parar ahí. Vamos a parar ahí. La materia
En realidad lo que nos está diciendo también es que la materia evoluciona paralelamente a lo que podemos observar el estado de conciencia del objeto, del ser, que la vida está Evolución. presente, ¿verdad? El estado de conciencia de un mineral, de un vegetal, de un animal, de un elemental, de un Dhyani Buddha, es diferente porque la materia le permite expresar ese estado de conciencia. ¿Te parece también? Claro, Eso, claro, ¿verdad? La maravilloso. materia de la forma, ¿verdad? De ahí que se habla de la evolución de la forma, que permite a la vida expresarse hacia su plenitud en un futuro para nosotros. Gracias, Emilce, muy lindo. No sé si Enrique tenía la mano levantada, quizás no, pero vamos a seguir entonces. Recuerden, levanten la mano, Marlon, sí. ¿Qué pasó ahí? Sí, hermano, era yo quien tenía la mano Oh, eras levantada, tú, discúlpame. Es que pero estás muy morado hoy. es el color violeta Oh, Violeta, disculpa, disculpa. que me gusta mucho. Sí, gracias. Lo que quería compartir, hermanos, con ustedes cuando se estuvo hablando del compósito formado por el espíritu materia, que son uno solo, uno mismo. En realidad, Ujú, sería bueno que nos esforzáramos por contemplar ese compósito no como dos cosas, sino como una misma con dos aspectos. claro. Entonces, hay una correlación entre esos dos aspectos, espíritu, materia o purusha, prakriti. ¿M? Y en la doctrina secreta, no me recuerdo ahorita la cita, después se las paso, pero habla en donde y nos dice que purusha o el espíritu eh, eh, digamos, cuando influye sobre prakriti, la, la, la hace, la activa, por decirlo de alguna manera. Ujú, De manera tal que Prakriti sin Purusha permanece irracional. ujú, Y de la misma manera, eh, Prakriti sin Purusha permanece inactiva. Y en esto es importante que nos preguntemos nosotros, ¿qué es lo que queremos decir cuando decimos espíritu? ¿Qué idea contemplamos? ¿Qué es para nosotros espíritu? Fíjense que yo estaba preguntándome eso porque quería tener una imagen, contemplar una idea, como dice usted, de qué idea me viene cuando yo digo espíritu. Haciendo una investigación, me encontré algo que quisiera compartir con ustedes. Fíjense que si ustedes leen el capítulo 8 del Kybalión, van a encontrar una sentencia importante que me sirvió a mí para la contemplación de esa idea. Porque dice, cuando nosotros decimos espíritu, lo que queremos decir es una fuerza viviente. ¿Sí? ujú, Entonces, tengámoslo presente ujú, a la hora de relacionar eso. ujú, Tal vez sea bueno que se lean ese capítulo 8 del Kybalión ujú. para para que contemplen la idea del espíritu. Gracias. Eso es Muy linda la idea, muy linda la idea que la fuerza viviente. fuerzas vivientes. Es cierto, es cierto. Esa es una piecita del rompecabezas, ¿verdad? Muy lindo. Daniel. Sí, la vida precede a la forma, ¿no? O sea, que la materia por sí sola no se sale para crear vida, ¿no? Porque la vida es anterior, ¿no? Precede a la forma, ¿no? A la manifestación. E incluso sobrevive la forma del último átomo físico, ¿no? Entonces, para mí lo que está diciendo claramente aquí esta estancia es que a la explicación de lo que es la vida hay que ir más allá de la materia.
por la materia, no lo vamos a encontrar. Ujú. Y para ello recuerdo, y te sonará, la estancia 4 de la antropogénesis, el verso 15, ¿no? Que describe la primera raza, antes de que intervengan los devas, ¿no? Y hace esa comparación con la mitología de los asuras, Prometeo, en fin, hay los ángeles caídos, que traen ese fuego prohibido a esos hombres de la primera raza que que eran como fantasmas, ¿no? O sea que las explicaciones, yo creo que lo que está diciendo muy claramente Elena Blavatsky aquí, o las estancias estas, es que no lo vais a encontrar por un puro análisis de la materia. A menos que le venga a uno la imagen del espíritu mientras contempla la materia, ¿verdad? Vale, Porque claro, tenemos místicos en todo, claro, claro. ¿verdad? De Pintores acuerdo. místicos, escultores místicos, Sí, 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 sí. científicos místicos, aunque no entiendan la palabra mística, pero tienen intuiciones. Tenemos a Carlos, Emilce, y vamos a seguir con el tema después de Carlos y Emilce. Sí, solamente señalar una cosita, cuando, de acuerdo con lo que dice Daniel, eh, y la sentencia esta, la vida precede a la forma, pero está hablando de la forma, no de la materia. Ujú, Espíritu y materia son preexistentes, claro. son eternos y cíclicos a la vez, pero entonces lo que es la forma, la forma es una expresión, una manifestación de la vida hecha con espíritu y materia, claro, como Ujú, no podía ser de otra manera. Entonces, pero esa vida, como estábamos diciendo antes cuando hablabas de la vida palpitando en el océano de la eternidad, ujú, eh, esa vida precisamente precede a la manifestación, está ahí, esa información no se ha perdido como se decía, ¿no? Curiosamente, hoy en la cosmología, en algunos de los cosmólogos, algunos astrofísicos cosmólogos están planteando que necesariamente tiene que haber una sucesión de universos, porque hasta ahora se ha hablado mucho de materia, energía, pero ya el físico John Wheeler habló de materia, energía e información. mm, Y la información hoy se está reconociendo. Stephen Hawking precisamente trabajó con el tema de qué pasa con la información que tiene toda la materia que cae en un agujero negro. Dice, pues claro, es que no se puede perder, porque si no violaría las leyes del universo, no sé cuánto y tal. Entonces, sucede que la información, esa información, ¿qué es esa información? Es eso inmaterial que está ahí, no confundir con la representación de la información, ¿no? Eso es lo mismo que si tenemos un CD de música, ¿no? Con la Quinta Sinfonía de Beethoven, dice, pues una cosa es la Quinta Sinfonía y otra cosa es el CD. Es lo que tiene la representación material, la implementación material de esa. Y solamente cuando lo tocamos, entonces suenan las músicas, suenan las ondas sonoras y suenan las notas de la orquesta, pero es porque se ha dado la conjunción de dos, de la Quinta Sinfonía, o de esa versión ejecutada por una orquesta de la Quinta Sinfonía, y las notas o los ceros y unos que tenemos grabados en el CD. Pero sí, esa información está ahí, es inmaterial. claro. Wow. Muy interesante. Y tú hablaste de los ripples, de ciertas ondas o movimientos que vienen del universo anterior, ¿verdad? Creo que hablaste de eso. Sí, sí, eso lo dijo otro físico matemático, Ujú, Roger Penrose, que fue premio Nobel de ujú, física en el año, creo que fue el año anterior, precisamente, en el 2022, y que es el primero, bueno, es el que propuso que en el mapa de lo que se llama la CMBR, es decir, el fondo de microondas,
de los primeros tiempos del Big Bang, de aproximadamente 300.000 años después del Big Bang, cuando recién la materia comenzó a existir como materia y pudo existir la radiación, el momento Fiat Lux, cuando se hizo la luz. Pues hasta ese entonces era toda una sopa muy caliente donde no podía existir la luz porque no había átomos, electrones que pudieran viajar libremente y todo esto. Entonces, observando todos esos mapas, hubo sondas que se mandaron, 2 sondas principalmente, la más moderna, la Planck, de la Agencia Espacial Europea, que hizo todo un mapa muy detallado de la temperatura proveniente de distintos puntos del espacio, que son una indicación de esa radiación residual, ¿no? Y entonces él hizo un análisis estadístico, aplicó técnicas de estadísticas de filtrado y qué sé yo en distintas partes y dice, oiga, aquí me parece ver los restos de de las ondas gravitatorias de 2 Big Bangs anteriores. Wow, Mm. qué Sí. interesante. No fue el único, luego, aunque eso no está aceptado Claro, como, claro. como firme, ¿no? Ujú. Fue una proposición y un poco Claro, controvertido. la palabra Pero que hay otros. usa es ripples, ondas, es la palabra que usa para buscarla en el internet. Como Ah, en inglés, estamos hablando no, en él usa ondas, waves. waves, Waves ok, o waves, ok, former, perfecto. ya. Gracias para Tengo buscarlo. el paper que si quieres te lo puedo pasar, Oh, por el favor, paper me que encantaría presentó. ver, porque eso es tan interesante. Son como el escándalo y el karma del universo anterior, ¿verdad? La información que va Claro. a darle molde al próximo universo. Tenemos a Emilce, gracias, Carlos. Emilce, ¿tenías la mano? Bueno, en realidad, con lo maravilloso que habló Carlos, lo mío me da esta vergüenza, No, pero no, bueno, no. yo estuve meditando un poco con esto y para mí los investigadores, para mí la materia y el espíritu es una sola cosa, no Ujú, me cabe la menor duda. claro. Lo que pasa es que los investigadores no pueden, están buscando la parte más ínfima de la materia y ahí no encuentran el espíritu. Ujú, Y para mí el espíritu está embebido, es una impresión mía, embebido en todo eso. No, o sea, buscarlo en una partícula siempre va a estar la materia y el espíritu, claro. por más chiquitito que sea, pero es una visión mía, nada más. No, no, y está buena. Teosóficamente, ellos describen el espíritu como movimiento, como fuerza de atracción y repulsión. Estos son cualidades de la vida, las cualidades del espíritu, de esa fuerza que nos hablaba Marlon. Lo único que no le dan el nombre espíritu, le dan nombres de fuerzas, de leyes, ven lo otro, la actividad, ¿verdad? Y cómo funciona entre ellos. Pero sí la describen, no le dan el nombre, pero sí la trabajan. Y no la llaman, no la van a llamar espíritu por mucho tiempo. Bueno, vamos a seguir. Esto se está tornando muy importante. Y es la base del estudio del tema 9. Dice lo siguiente, y ahora continúa con el axioma, y la vida sobrevive la forma del último átomo, que es prácticamente la misma idea, ¿verdad? Entonces, cuando entramos en un pralaya, que algún día este universo va a entrar en su estado de hacia el pralaya y vamos a llegar al pralaya, la vida se vuelve inconsciente y palpita en ese estado en pralaya. ¿Lo ven? Los átomos están totalmente homogéneos, es la palabra que usa Blavatsky, quizás no es correcta, pero está en su estado de precósmico, materia precósmica, que no se entiende lo que es, mula prakriti, eso abad, y entonces ahí estamos en el momento de pralaya. A través de los rayos innumerables, el rayo 1 se multiplica en innumerables. ¿Está bien? Todo es uno y múltiple.
A través de los rayos innumerables procede el rayo de vida, el uno parecido a un hilo que ensarta muchas joyas. Esto debe dar, porque es muy poético por decirlo así, debe dar una imagen en el alma, lo que significa el rayo uno se multiplica en rayos menores, innumerables, y de ahí procede el rayo de vida. ¿Lo ven? Esta es otra imagen sobre la vida que nos está dando Blavatsky. Esa imagen hay que integrarla, todas las imágenes que nos ha dado anterior, toda la información. Disculpe. Agua. Hay que incorporarlo con todo lo que hemos aprendido y la idea de la vida aparece, si la contemplamos. A donde voy con esto es a la idea del rayo de la vida, que la va a utilizar Blavatsky en nuestro próximo tema, y a la idea del corazón del hombre planta, para que la veamos como analogía al corazón del sol. ¿Estamos bien? Que nos va a hablar del sol que palpita. De ahí es a donde vamos. También aparece la palabra Fohat, y esta es muy importante. Este es otro tema que va a estar en nuestro tema 9, en la próxima. Y lo último que quiero mostrar en esto es la palabra contémplala. Recuerden que en las estancias de Xi'an hay 4 formas, cuatro momentos en que usa la palabra behold. Las 2 últimas están en la estancia 7, que nos pide contempla el principio de la vida sensible sin estructura, sin forma, y ahora nos dice que contempla uno de los grandes misterios de la naturaleza, como el reino mineral, o como la siguiente etapa del reino mineral es el reino vegetal, ¿verdad? Eso hay que contemplarlo. ¿Y cómo lo contempla? Descubran las piececitas que forman la idea del cambio del mineral al vegetal. Búsquenlas, es un homework, ¿verdad? Un trabajo de tarea. Y hagan un todo, contemplen el paso de un reino al otro. Recuerden que los Mahatmas hablaron de ellos. Tenemos la carta 13, 14, una de ellas, donde, y la deberíamos haber estudiado, las preguntas que le hicieron sobre la moneda mineral. Y ahí habla de este cambio, ¿verdad? De mineral a planta. Muy interesante, ¿verdad? Y usa la palabra contempla, no se puede describir de otra manera, contémplala con tus ojos internos. ¿Ven qué belleza? Este es el trabajo teosófico. No es mental, es místico, pero comienza uno con la mente y termina con el espíritu, o mejor dicho, con el Buddhi, Manas. Bien, vamos a pasar al tema de nosotros. Espero que este vocabulario lo tengan presente en la próxima reunión. No vamos a retroceder, como a mí me encanta retroceder, no vamos a retroceder, vamos a avanzar, ¿verdad? Entonces estamos en la teoría solar. Y recuerden, ella va a continuar con el tema de la vida y nos va a decir que para estudiar la vida, en esa época había una teoría de vitalidad que ella nos pone en paréntesis, que está inseparablemente ligada con los elementos de los antiguos, de los antiguos en la oculta. Recuerde que aquí estamos en ocultismo cuando entramos en la teoría de la vitalidad. En la cita que nos escribe Blavatsky, comienza con la realidad para todos nosotros.
existe un misterio en la vida. Ahí tenemos que buscar ese misterio y vivir en ese misterio que somos nosotros. Ahora, la teoría de la vitalidad, eso es tan interesante. Descartada por mucho tiempo por los científicos, no les gusta eso de que hay un prana, que hay un chi, que hay un nefesh, que hay un brill del señor Bulwer Lytton, que hay una fuerza ódica, que hay una fuerza vital, que hay un principio vital. No les gusta nada de eso. Es cierto, ¿verdad? Esto está rechazado, quitado y está volviendo a resurgir. Tenemos nuestros amigos los chinos que mantienen que hay un chi, ¿verdad? Y que lo pueden manipular y nos pueden quitar las enfermedades, y el nefesh en la Kabbalah, que lo pueden, etcétera, etcétera, y por la respiración, el prana, etcétera. ¿Alguien ha estudiado la idea de la teoría vital del prana en este grupo, en este momento, que quiere agregar unas palabras sobre eso? Lo que encontramos en Google, que dice aquí que, está en inglés, lo siento mucho, ¿verdad? Pero que hay una fuerza pránica vital en los organismos vivos que no existe en los organismos inorgánicos o mineral, rocas, etcétera, ¿verdad? Eso no es teosofía. Inclusive el reino mineral tiene prana, tiene vitalidad, se puede sentir esa vibración, esa vida, ¿verdad? El principio vital. Estudien eso si les interesa, y porque es parte de la idea de la vida. ¿Estamos de acuerdo? La vida en nuestros principios está caracterizada por ese prana. Si dejamos de respirar, no les recomiendo a nadie que deje de respirar. Van a entender lo que es el prana mejor, ¿verdad? Pero no hagan esas prácticas. Entonces, dice Blavatsky, el ocultismo coloca ese misterio o el origen de la esencia de la vida. Fíjense que le agregó algo muy interesante aquí. En el mismo centro que el núcleo de la materia prima de nuestro sistema solar. ¿Lo ven? ¿Entienden lo que dice? Dime, Carlos. Perdón, para verlo mejor sería bueno que agregaras un poco la letra. Ok, vamos a hacer magia aquí, a ver. ¿Mejor? Un Un poquito. poquito. ¿No? No. ¿Hay peor? ¿Mejor? ¿Mucho mejor? Ahora sí. mucho Ahora, mejor. ok. Bueno, Hágase la gracias. palabra. Me siento como logo. Gracias por el impulso logoico. Hágase la palabra. Y fíjense aquí, ¿verdad? Entonces, este es el logos, ¿no? Entonces, vuelvo a leer. Gracias. El ocultismo coloca ese misterio. ¿Cuál es el misterio en la vida? Hay un misterio, ¿verdad? Hay una fuerza, como nos decía Marlon, que impulsa el universo. Coloca ese misterio, o mejor dicho, fíjense bien, nos está describiendo el misterio, el origen de la esencia de vida. Fíjense qué interesante. El misterio de la vida lo iguala a las palabras, otra imagen, al origen de la esencia de vida, en el mismo centro que el núcleo de la materia prima de nuestro sistema solar. Pues ellos son uno. Hay que entender el Sol, ¿verdad? Cómo trabaja nuestra estrella. El sistema solar es el sistema de nuestra estrella. Ahora, si no lo entienden, en vez de un sistema solar de nuestra estrella, van a llegar a un momento que es un sistema estrellado, que no tiene sentido, ¿verdad? Esa fue una broma, estrellado. Pero bien, el sistema solar es la base de la vida activa en nuestro planeta y del sistema solar.
A eso va ella. Y va a mostrar ese principio vital fluyendo del uno del universo por el sol hacia nosotros. ¿Ven la idea? El universo, la vida una en el universo, a través del sol, de ahí que aparece el sol como un logos, como un dios en las mitologías, en el hermetismo, en la alquimia, y el proceso de vitalización de los planetas, de todo lo que existe en ese sistema solar, todo lo que afecta. Y ahí vienen las leyes, como las manipula la presencia del Sol, gravedad, electromagnetismo, etcétera, etcétera, todas las fuerzas y los planos. Recuerden que la fuerza de gravedad también rige lo que es un sistema solar. La fuerza de gravedad está en todo el universo, pero no es lo único que existe. ¿Por qué? Porque el universo mayábicamente lo ven que está expandiéndose. Eso es un maya. El universo es eterno y periódico. Es un maya. Eso no es cierto, pero es cierto. Se parece, ¿verdad? Es como decir el sol sale por el este y se oculta en el oeste. Bueno, eso es cierto y no es cierto. El universo aparentemente se está expandiendo. Y a medida que estudien más esto, van a comprender que hay una fuerza que al mismo tiempo es opuesta a lo que llaman la fuerza de gravedad, que no es ninguna fuerza, ya no lo dijo Blavatsky, ya están entendiendo, deformación del espacio-tiempo. ¿Qué es eso? Etcétera, etcétera. Hay palabras que describen esta belleza de lo que es el universo, que solo lo podemos contemplar a medida que leemos y estudiamos el universo físicamente y metafísicamente. Ahí hay algo, un misterio. Ese misterio es parte de la esencia de la vida, o en ese misterio está el origen de la esencia de la vida, que está en el mismo centro del universo, que está en el mismo centro del Sol y que está en el mismo centro del planeta Tierra, ¿verdad? Con todos sus movimientos teúrgicos, geológicos. Es algo fabuloso y nos vamos a adentrar en eso. Bien, estos son uno. ¿Ven a dónde vamos más o menos? Emilce, dime. Un poquito más arriba dice, en los centros de la materia viviente donde no puede el ojo penetrar, pero hacia los cuales puede tender el entendimiento. Muy lindo, ¿verdad? Debería haber leído toda la cita. Por favor, Emilce, hazme el favor, que ya perdí la voz. Haznos el favor de leer la cita. Existe un misterio en la vida, porque es muy bella, pero Existe un misterio en la vida, misterio que jamás ha sido sondeado y que se agranda a medida que se estudian y se observan más a fondo los fenómenos de la vida. En los centros vivientes, muchos más centrales que los centros observados con los instrumentos más poderosos de la ampliación, en los centros de la materia viviente donde no puede el ojo penetrar, pero hacia los cuales puede tender el entendimiento. Allí se producen cambios cuya naturaleza los físicos y químicos más adelantados no pueden ofrecernos un concepto, ni existe tampoco la más ligera razón para pensar que la naturaleza de esos cambios puede fijarse nunca por la investigación física, tanto más cuanto que ellos son ciertamente de un orden o naturaleza totalmente distintos de los que pueden corresponder a cualquier otro fenómeno que conozcamos. wow, qué párrafo tan bello, ¿verdad? Qué párrafo tan bello. Aquí, si separan cada idea que describe, que cita Blavatsky, vamos a encontrar bastante teosofía, ¿verdad? Porque vamos a conectarnos con cosas que el ojo físico no puede penetrar, pero el metafísico lo puede contemplar, el ojo de contemplación, ¿cierto? Y los cambios que ocurren en la naturaleza, no hay una explicación
completa todavía porque no hemos llegado a ese punto donde podemos describir estos cambios en su plenitud. Adela, Carlos. Sí, gracias. Lo que está diciendo este párrafo acerca del misterio de la vida, efectivamente aún sigue vigente hoy, porque fíjate que si lo trasladamos al ser humano, eh, cuando los biólogos, bueno, o cuando sí, los biólogos intentan explicar el fenómeno del amor, de la atracción en una pareja y todo lo que pasa, te empiezan a hablar de hormonas, de las feromonas, de esto, del otro y de un montón de cosas que se activan, pero nunca, jamás, nunca llegan ni por asomo a tener una idea de qué es el amor verdaderamente, porque ellos están observando simplemente el mecanismo físico mediante el cual se produce. Pero mientras sigan con la idea en la cabeza de que todos los fenómenos de la conciencia son el producto de transformaciones que ocurren en la materia o de cosas que ocurren en la materia, jamás van a tener una idea de lo que de lo que estamos hablando, del amor, por ejemplo. Entonces, es necesario, cuando hablamos de qué es espíritu y qué es materia, qué es conciencia y qué es manifestación o vehículo, pensemos en ejemplos simples como este, por ejemplo. Es decir, bueno, es verdad que surge está bien, puede ser un amor emocional limitado, nada más, no será a lo mejor el gran amor espiritual, lo que sea, no importa. Pero pensemos en esto. Surge el deseo, surge un sentimiento, surge el amor, y entonces se producen unos efectos, unas manifestaciones en el mundo, en el cuerpo físico. Y eso produce una alteración de la conducta. Y es lo que está diciendo aquí, de alguna manera, que la naturaleza de esos cambios nunca se puede conocer por la investigación física, sino que es de un orden o naturaleza totalmente distinto de los que pueden corresponder a otros fenómenos conocidos. Entonces, creo que sí, que efectivamente estoy de acuerdo con esto, y eso es precisamente lo que están encontrando los que los que estudian, y perdón por ser recurrente con esto, los sistemas autoorganizados, que los patrones de organización no pueden conocerse por los componentes del sistema, no los determinan. Los patrones de organización surgen por la relación entre los componentes del sistema de una manera todavía misteriosa para ellos. Nosotros sabemos que ahí está Fohat, las leyes del universo, etcétera, etcétera. Nada más, perdón. Bueno, bastante. Gracias. Muchas gracias. Y me dio la idea de esa atracción y repulsión que existe en la naturaleza, ¿verdad? Que detrás de eso lo que es una fuerza de vida, ¿verdad? Etcétera. Es algo increíble, ¿verdad? A la palabra esencia, recuerden que es muy importante, estudien la teosofía, la idea de la esencia. Recuerden que la esencia del uno es luz y vida en el proemio, luz y vida. Eso es muy platónico, está en el Parménides, igualmente que está en el Timeo. Luz y vida. Vamos y si alguien me puede leer, vamos a buscar alguien que nos lea, un voluntario. Ahí me parece que, veo que tienes la mano levantada, Emilce, antes que la levantó. Sí. ¿Podrías leer el comentario? Sí, el comentario dice, el Sol es el corazón del mundo solar, entre paréntesis sistema, y su cerebro está oculto detrás del Sol visible. De allí la sensación es irradiada hacia cada centro nervioso del gran cuerpo y las ondas de la esencia de vida fluyen hacia dentro de cada arteria y vena.
Los planetas son sus miembros y pulsaciones. A mí me encanta, gracias Emilce, me encanta leer los comentarios de los chelas y de los adeptos, porque expanden la idea de las slokas, ¿verdad? Estos son comentarios a slokas y esas slokas no se han publicado y son comentarios de comentarios. Eso en la filosofía en la India es muy común. Tenemos los Vedas, tenemos los comentarios de los Vedas, tenemos los Upanishads, los Brahmanas, los Vaishyas, los Prakaranagranthas. Tenemos una cantidad de comentarios de bien complicados como los Vedas a los preliminares en la India Prakaranagranthas que nos hablan de detallitos. Es tan bello como trabajan ellos. Entonces, Emil Cedí, por favor. Y también me llamó lo que siempre se dice, ¿no? De lo Mm, universal a lo más pequeño, mm, de lo más grande a lo más chico, porque ahí lo está antropomorfizando para que nosotros podamos comprender. claro. Muy lindo, muy bien. Y entonces, cada palabra aquí es una idea teosófica. La idea del sol es como la idea del ser humano. El sol es físico y metafísico, ¿verdad? Detrás del sol físico hay un sol metafísico que es su alma y el espíritu, es septenario como nosotros, ¿verdad? Y la idea del corazón, el que hay un corazón físico, pero también metafísicamente, analógicamente, el corazón representa algo más. Y ahí es donde vamos a estudiar la idea del corazón la próxima reunión. Piensen la idea del corazón como algo metafísico. Recuerden que si le quitamos al corazón su aspecto metafísico, tenemos un músculo ciego que está pulsando porque está ahí impulsado eléctricamente o por un marcapaso. Pues, ahí está trabajando. Es un músculo, no significa nada, ¿verdad? Pero y ahí voy yo y algunos de nosotros, ¿verdad? Pero, pero el corazón es algo más que eso. La idea del corazón en metafísica es extraordinaria. Tiene tantos niveles, 7 por decirlo así, ¿verdad? Entonces el corazón del mundo solar, ahí es donde va a palpitar la vida, ¿verdad? Y nos dice su cerebro, ¿verdad? Está oculto detrás del sol visible. Blavatsky nos habla de este sol invisible. Es como decir el alma de nosotros. ¿Cierto? Está pensando. El aspecto manásico. Estás detrás de nuestro cuerpo físico. Son palabras, son imágenes. Por favor, cuando lean esto, ah, ¿qué surge en su alma? ¿Qué imagen? ¿Qué ideas? Porque ahí está su función de estudiante de teosofía. Y recojan esas ideas y contémplalas. Si las traducen bien, las interpretan bien, van a tener una satisfacción luminosa y transformativa que es extraordinaria. Si es más o menos, consúltela con nosotros en la próxima reunión, ¿verdad? Y ahí y entre nosotros la vamos a curar, por decirlo así, entre todas nuestras ideas. Y así nos ayudamos los unos a los otros, ¿verdad? Verlo de otra manera. Como Carlos ya dijo hace un momento, él ve de otra manera cómo Blavatsky describe el segundo logo. Eso es perfecto, me ayuda a mí, ayuda a todos a verlo de varias maneras. ¿Cuál es la manera perfecta de verla? Es una contemplación. ¿Lo ven? Así se estudia teosofía. Pero después dice que fluye hacia adentro de cada arteria y vena. Esta es una analogía como las líneas del fluido solar, de los vientos solares, de las radiaciones, del campo que ocurre por tener un sol central, ¿verdad? Por decirlo así, nuestro sistema solar. La vida fluye. Y los planetas son sus miembros y pulsaciones. Esto lo vamos a trabajar. Me van a disculpar, pero perdí la voz. No puedo hablar más. Así que lo vamos a dejar hasta aquí. Me gustaría, como tenemos tiempo, si hay algunos otros comentarios, ah,
no tantas como preguntas, pero comentarios. Si tienen preguntas, por favor, hágansela a Daniel o a Carlos o a Emilce, a Carolina. Carolina. Tenemos a Daniel y después Emilce y Enrique. No sé si Daniel tenía la mano levantada. Yo creo que Daniel quizás la bajaste. Sí, perdón, no, es que me estaba en mudo, disculpadme. Oh, no, 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 lo podemos dejar para la próxima encarnación. Vamos a seguir este trabajo, es interminable. Ok, entonces esa es un no. sí, no, ¿Sí que o no? quería... no, es que estaba en mudo, estaba diciendo que estaba en mudo, disculpa. Oh, ok, ok. Sí, que no me he dado cuenta. No, que me acuerdo que en La Voz del Silencio se habla, ¿no? Del ígneo poder, si se quiere ir al Valle de la Buenaventuranza, no sé qué, que si el ígneo poder se retira al recinto más interno, ¿no? La cámara del corazón, ¿no? Y aquí veo una relación entre este poder, no sé si se habla de Foat o Kundalini, y el corazón metafísico, ¿no? Que lo acoge, ¿no? Bueno, Muy lindo. quizá lo podemos desarrollar más el próximo día, pero me acuerdo que hay un pasaje en La Voz del Silencio, ¿no? Que habla de esto. Vamos a hacerlo porque la idea del corazón es fundamental para entender la metafísica del universo, porque la metáfora, por decirlo así, la analogía que usan. Y tienes mucha razón, La Voz del Silencio habla bastante del corazón. Y si me acuerdo, por eso lo vamos a estudiar, nos dice que cuando este es el camino psíquico que nos da recuerden que nos da muchos caminos ah, en el fragmento primero, en el psíquico, desde el Kundalini. Si aparece algo que es negativo, no lo comprendemos, lo llevamos al corazón. Ahí está la transmutación de la luz. Muy interesante, lo vamos a ver. Tenemos a Enrique. Lo estudié contigo en Namen, nos enseñaste La Voz del Silencio en Namen. Sí, De allí me acuerdo de esto. ¿te acuerdas? Vimos todos los caminos que nos habla el fragmento primero. Sí. Todos son lo mismo, ¿verdad? Y vimos en Arden Narren, sí. En Arden vimos el chakra del corazón que Blavatsky plasmó en un papel, ¿verdad? En Nueva York. Muy, muy bello, ¿verdad? Muy bello. Enrique y después Emilce. Enrique. Oh, Enrique manejando, Sí, Dios mío, qué karma. sí, ¿verdad? No, Concéntrate, Enrique. Estamos en un no, alto. estamos en un alto, que Ok. salimos a un pueblo a comer. No, me gustó lo que dijiste de llegar a la contemplación una vez que tienes la versión más perfecta de la idea. Y bueno, antes de eso quería recomendar el libro de Hillman del Corazón de León, porque trabaja muy bien toda la parte del corazón metafísico, se mete con poesía, se mete con un montón de cosas súper bonitas. James Hillman, este hombre que es El buenísimo. libro se llama, ¿cómo? Creo que se llama El Corazón de León, creo, no me acuerdo, pero debe ser El Corazón de León. El corazón de León. Gracias. Y habla pues de los tres corazones, el corazón de Harvey, que es el que descubrió el sistema circulatorio, que dice es eso, venas y arterias. Luego el corazón de León, que es donde está el honor, la fuerza, etcétera, etcétera. De hecho, ya Séneca, vez que comentaba alguna vez que valía más un grupo de ciervos conducidos por un león que un grupo de leones conducidos por un ciervo. Y luego explica un poco a qué se refiere en realidad a la sabiduría que tiene el corazón, el dominio que tiene sobre su fuerza, la personalidad, etcétera, ¿no? Bueno, empieza a hablar de ese corazón, luego del corazón físico, y en el corazón físico habla del corazón del empresario, y dice que el empresario tiene una relación de desconfianza con el corazón, y por eso va a ver al cardiólogo para que no lo vaya a traicionar. Dice, chécame no sé, se vaya a parar en una de esas. Y es muy divertido el libro, muy profundo. James Hillman es muy profundo. Bueno, pero volviendo a lo de la contemplación, que me gustó lo que dijiste, alguna vez Freud comentó para poder ver una idea completa, decía, tenemos que ver el origen, dirección, sentido y fin. Y alguien en el grupo dijo que hace un momento, comentó que es una definición del espíritu.
demás fue como funcional. Funcional es cómo funciona el espíritu, luego cómo se observa el espíritu, luego cómo se siente el espíritu, cómo se define el espíritu, contra qué se puede comparar el espíritu. Y después de ver todo eso, te acercas a la parte arquetípica, en teoría. Y Claro. entonces ya puedes practicar primero contemplaciones secundarias y luego una contemplación primaria. Bueno, me encantó lo que dijiste Gracias. y yo lo quería nada más como resumir así, que se puede hacer de varias maneras. Y veo que te trajo una inundación de ideas fabulosas. Deberías escribir un artículo sobre eso y pasárnoslos a nosotros. Tiene unas ideas muy bellas. Todo eso Pues ayuda a cualquiera lo de... hacemos juntos si quieres. Te invito a que lo Perfecto, hagamos, Martín. perfecto. Tú sabes mucho de Platón, que de hecho ahora que hablabas de la continuidad, de que nada está dividido y todo es unido, ya lo habló Carlos con el Advaita. Platón, perdón, Sócrates antes de morir, no sé si te acuerdas ¿cómo se llama? En la Apología, que Sí. uno de sus discípulos, el menos adelantado, le dice, oiga, maestro, y si no hay nada en el más allá y usted no me está muriendo a lo tonto, dice, qué barbaridad, salgan todos para afuera y le empieza a dar toda una explicación. Y le dice, creo que era Simias, no me acuerdo, dice, no es verdad que lo alto y lo bajo es lo mismo, lo que cambia nada más es la altitud, o lo ancho y lo angosto es lo mismo. Dice, y el día y la noche es lo mismo, pues la muerte y la vida es lo mismo, porque si no, sería una excepción. ¿Y cuántas excepciones conoces en el universo? Lo va llevando a través de la reflexión más elevada, para que el tipo entonces se tranquilice y entienda que es necesario que él muera, con el juicio que le hicieron 1200 o 1400 tipos con dos que lo odiaban bastante, pero es muy interesante cómo a través de una reflexión cuidadosa puedes llevar a una persona que tiene un nivel de comprensión no correcto de algo a algo más cercano al arquetipo de la unidad. Claro. Y bueno, eso también pensé cuando estaban hablando de ese tema. Perdón que por a robarles tanto tiempo, era nada más que tenía yo la intención de comentar. Y ya vi que me criticaron por estar conduciendo, pero bueno, no, Nos idiota, si no, me pierdo imaginamos si no estuvieras manejando la... toda la conferencia que puedes dar. Gracias, Enrique. Al Cuidado, contrario, gracias, Martín. concéntrate, cuidado. No contemple, concéntrate. Tenemos a Emilce. Gracias, Enrique. Emilce. Bueno, yo en realidad me encantó y diría, hola, Nu, el corazón, ¿no? Ujú, Porque en el corazón nuestro está la esencia del ser. ujú, A través del corazón y no de la emoción, sino de el impregnamiento que tiene todo el cuerpo físico con un convencimiento de un sentimiento de sabiduría, no de la emoción solamente física, ujú, sino de haber vivido, de haberlo sentido, me da la impresión que se manifiesta el ser. Es ujú, como se mueve, dulcemente habla, tiene una voz dulce, tiene un movimiento pausado, no es atropellado. ujú. No sé, me parece que eh, es una integridad, nada más. Gracias, Emilce. Una buena meditación. Adela, Carlos. Sí, el corazón, cuando hablamos del corazón en el lenguaje común, bueno, lo tocó Enrique un poco, hay que discriminar, digamos, o dentro de la teosofía, de los estudios teosóficos, tres posibles significados para la palabra corazón. Ujú, Uno es el corazón físico, el que bombea la sangre a través de arterias y todo esto. Ese está claro. El otro es el que se dice figuradamente para asimilarlo a las emociones. ujú. A la emoción. Dice, de ahí sale la expresión, la prensa del corazón, Claro. o ten corazón, ¿acaso no tienes corazón para hacer esto? O qué sé yo. Cierto. Dice, sí, mi corazón, dice, yo te amo. Entonces, No, eso lo ese es decimos cada rato. claro, ese es el emocional, ¿verdad? El centro emocional. Pero luego está aquello de lo que se habla en la voz del silencio y en las escritos acerca de esto, que es el núcleo del ser,
que tiene, se dice que tiene su asiento cerca del corazón físico, etcétera, pero da igual, no importa dónde tenga su asiento, no es un lugar específicamente, sino que se trata más bien de un aspecto, de una luz interna o de una función interna, como quieras llamarlo. Ujú. Que por cierto, y ese está relacionado precisamente, sería de alguna manera, si se pudiera decir de manera figurada, el asiento o la radiación de la mónada, ¿verdad? Y que por cierto, hablando de la mónada, ya que también la hemos comentado hoy, de alguna manera, cuando hablabas en la estancia 7, en las eslocas de la estancia 7, eh, os recomiendo mucho la conferencia que dio en la escuela de verano, que está en YouTube, Herman Vermeulen, que es el líder de la Sociedad Teosófica de Point-Loma, que él reside en Países Bajos y bueno, vino a España invitado a dar una conferencia y él habló sobre cosas muy interesantes Ujú. y muy sesudas acerca, Adela y yo no estuvimos, pero estábamos viendo esto por YouTube. Ujú. Y bueno, realmente lo vemos en cómodas cuotas porque vemos un trozo y comentamos y empezamos Es a que es decir. para comentar, porque parece mentira las décadas que hace que uno está en la sociedad teosófica y nos damos cuenta cuando escuchamos a este hombre que no sabemos nada. Él tiene, por ejemplo, me gustó mucho la idea, bueno, él presenta mucho las ideas de Puruker, ¿verdad? Pero tiene una idea que me parece muy bonita respecto del cómo el paradigma o el modelo o cómo representas, o la analogía, mejor dicho, esa sería la palabra, la analogía de una mónada. Los neoplatónicos hablaban de las chispas del fuego, pero que en realidad no se desprenden. Dice, siguen siendo fuego, ¿verdad? Y tienes que imaginarte que son chispas, pero que en realidad siguen estando dentro del fuego, etcétera. Pulliker decía otra cosa que me gustó mucho, que es que las mónadas son como torbellinos o vórtices en el océano. Ujú. Entonces, no existe nada más que ese agua del océano. Ujú. Y dentro de esa agua hay un movimiento especial, hay algo especial, diferenciado, que sigue siendo agua, igual que todo el resto del océano, Claro, pero que es un vórtice, que es la mónada. claro. Y Lindo. luego él hablaba de las jerarquías de mónadas y decía, bueno, de todas dentro de nuestro ser existen muchas otras mónadas, pero bueno, ahí ya no nos metemos porque os recomiendo mucho que lo ponga. Voy a poner el enlace Véanlo, en Oh, el y pues, WhatsApp. sería lindo. vale la pena, Ah, véanlo. a mí me encanta y es más, es científico, ¿verdad? A mí me encanta. Vibramos muy bien juntos, ¿sabes? Ah, lo conozco muy bien, por decirlo así. Gracias, Carlos. Si puedes poner la cita en el chat o en el WhatsApp, ¿verdad? Mejor en el WhatsApp para que quede para siempre, ¿eh? Si puedes. ¿Te parece? Gracias. Y de ahí nos conectamos con todas las demás conferencias que tuvieron en España, ¿verdad? Teresa, ¿tienes la mano? ¿Cómo estás? Sí, una cosita porque yo no tengo, ya sabes cómo yo no sé expresarme, sobre el corazón. Pues yo entiendo que el corazón, lo primero que tenemos es el amor, Ujú, aparte de lo que ya ha dicho Carlos, ¿verdad? Pero es el amor ujú, y depende solamente de nosotros de cómo actuemos con él. ujú, Y después la vida, a mí cuando me dicen algunas personas, madre mía, ¿cómo está la vida? Yo siempre suelo decirle, no, la vida es, nosotros tenemos dones buenos y dones malos y nosotros somos los responsables de cómo lo hacemos, ¿verdad? Es ujú. muy interesante, te doy las gracias porque es un tema hoy muy interesante y gracias a todos los que han hablado. Gracias. Y no pareciera ciencia y teosofía, pero es la fundación, ¿verdad? De lo que vamos a estudiar siguiente. Gracias, Teresa.
Les quiero dar la tarea, si pudiera decirlo así, am, sobre este comentario. Y la idea es contemplar, o primero, formularse la imagen de lo que llaman el logo solar, mitológicamente, míticamente, al sol como está descrito aquí, ¿verdad? Tiene un corazón como un ser humano, y es una analogía con un ser humano, ¿verdad? Esto no es cierto, es una imagen mística, mítica, que describe el sol como un logo solar. El sol no es un logo solar, pero tiene las dimensiones de lo que llamamos un logo. El logo no es un ser, porque no, es una etapa en el universo, más o menos, ¿verdad? Podemos hablar de eso si quieren la próxima. Pero aquí está descrito como mitológicamente, míticamente, como un ser, y tiene los elementos del ser, de un ser. Entonces quiero que pongan que hagan el trabajo intuitivo, mental, y una imagen, está en los libros herméticos, alquímicos, etcétera, de lo siguiente. El sol es el corazón y su cerebro del mundo solar. Y su cerebro está oculto, o sea, tiene un corazón y su cerebro. Irradia como la sangre, ¿verdad? Tiene una irradiación como la sangre, o eléctrica, un centro nervioso, ¿verdad? Y las ondas de la esencia de vida fluyen dentro de cada arteria y vena. Y vean que los planetas son sus miembros. ¿Y qué significa pulsaciones? ¿Lo ven? O sea, por favor, vean al sol como los místicos en la antigüedad y modernos, y muchos teósofos les encanta la idea del logo solar, y lo declaran como un dios o algo así, ¿verdad? Eso está bien, es una parte de la idea de esto, pero véanla como el dios, digo, como un logo solar descrito por este comentario a la doctrina. ¿Lo ven? Y así comenzamos en la próxima reunión. Emilce, la campana, con esto terminamos. Muchas gracias. No se oyeron las campanas porque tiene el micrófono cerrado. Gracias, Emilce. Fíjese que siempre tenemos un cerebro detrás, ¿verdad? Que nos habla. Perdón, ya tengo lo del caduceo. Ok, ¿lo puedes mostrar? Vamos a hacer Sí, esto. era que lo tenía con el nombre indio. Tienen que darme permiso. Ok. A ver si puedes. Sí, ya sí. Ok. ¿Lo ven? Veo la descripción. Este es el santuario hindú representado en la piedra Dios Vishnu hindú en la aldea de Mutaparti del sur de la India. Entonces ahí explica, y aquí está A lo ver. que dice Blavatsky. Oh, qué lindo. Entonces, aquí está la imagen. Wow. Déjame tomarle una foto. ¿La vas a No, poner? yo lo voy a mandar. Mire, mire, es una serpiente. Sí, sí, sí. Aquí está otra. Ajá. Aquí está otra, pero miren, el primero. Aquí está el otro, Ajá, dos. claro. Y este es la importante. Entonces aquí tengo otra foto. Ujú. Que Gracias. lo tiene, se ve mejor todavía. No, está muy linda, está muy linda. Fíjense que esta es una serpiente y me puse a buscar y no sabía que ellos
tenían tantas serpientes como simbólicas. Qué interesante, ¿eh? Qué interesante. Recuerden en la página... Aquí está. Pero una tiene 5 y la otra tiene 7 arriba. Fíjate que Blavatsky nos las pone con... Todo el mundo sabe lo que el caduceo ya modificado por los griegos. El símbolo original es la triple cabeza de serpiente. Sufrió una alteración convirtiéndose en una vara con un remate y fueron separadas las dos cabezas inferiores, desfigurando así algún tanto el significado original. No obstante, esa vara laya, rodeada por dos serpientes, es una buena ilustración para nuestro objeto. Ahí está, eso fue en la página 549 del digital, del libro que usted mandó. Está bien, gracias. Esa es la chévere. Bueno, muchas gracias. Hay que ver la imagen, la descripción de Blavatsky. Y bueno, vamos a continuar la próxima, ¿ok? Muchísimas gracias, hermana. Buenas tardes. Siempre. Muchas gracias, Martín. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias a todos. Adiós. Gracias, María. Gracias, Martín. Gracias, Saludos a todos. Gracias, Martín. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Miel para Martín. Gracias. Caro.